Dios le va a hablar a su corazón. Él tiene una palabra para cada uno de nosotros y esta tarde quiero hablar con usted acerca del tema caminando en la tormenta. Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder venir, Señor, y como congregación adorarte, exaltar tu nombre, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que hables en este momento a nuestras vidas. Ato mis emociones, ato mi intelecto, Señor, a tu voluntad, para que con toda libertad hables a los corazones de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser rema en nuestra vida, Señor, que pueda germinar y que puedan dar frutos que glorifiquen tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, acompáñenme al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, San Marcos, capítulo 4, verso 39. San Marcos, capítulo 4, verso 39. Y la palabra del Señor dice así: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Gloria a Dios. Mire, realmente son citas bastante conocidas, bastante predicadas, y comentarle, mire, a manera de introducción, en la vida cotidiana es necesario que pasemos por tormentas. Hay diferentes tormentas, ¿verdad?, en las áreas de nuestra vida. Podrían ser en la parte familiar, en el área de la salud, en las finanzas, y siempre van a estar ahí presentes. Eso es parte de la vida. Muchas veces esas tormentas incluso son tan intensas, ¿verdad?, que parecieran un huracán categoría 5, ¿verdad? Y esto realmente nos pone en balanza, porque aquí realmente nos identificamos como verdaderos hijos de Dios que confían en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza. Pero aunque pasemos por tormentas, debemos de entender que Dios tiene un propósito, y ese propósito es importante que nosotros lo conozcamos esta tarde. Mira, es importante la actitud que nosotros tomamos ante la tempestad. Dios quiere abrazarnos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero en un momento de tranquilidad no la podemos experimentar, ¿verdad?, sino que en momentos de desesperación. Así que esta tarde yo quiero que abroche su cinturón, porque seguramente va a haber turbulencias. La paz del Señor no es la ausencia de problemas, y eso sí, por favor, téngalo muy claro. La paz del Señor es el poder que Dios nos da para poder resistir ante la tempestad. Le repito, la paz del Señor es el poder que Dios nos da para poder resistir ante la tempestad, ante los vientos recios, ante la tormenta. Y las tormentas tienen su propósito, y esta tarde quiero mostrarle 3 de esos propósitos. Número 1, la tormenta nos direcciona al plan y al propósito que Dios tiene para cada uno. Miren, muchas veces somos instruidos en la palabra del Señor, y por más consejo que recibimos, siempre salimos haciendo las cosas a nuestro criterio, a nuestra manera de pensar, a como nosotros consideramos que es mejor. Y la palabra del Señor es el manual de vida para todas las áreas. Si usted tiene problemas familiares, la palabra del Señor le dice cómo tratar a su esposa y cómo tratar a su esposo, cómo tratar a sus hijos, cómo amar a sus padres. La palabra del Señor nos enseña. Si es en el ámbito laboral, ¿verdad?, cómo tratar con nuestro prójimo, ¿verdad?, cómo demostrar que realmente somos luz en medio de las tinieblas. Pero es importante que esta palabra no solamente la tengamos ahí como un conocimiento general, así como que usted lee una novela o lee una obra literaria, sino que esta palabra realmente cobre vida en nuestras acciones, que esta palabra realmente sea la que nos esté guiando día con día, porque el Señor busca hacedores de su palabra, más que oidores, hacedores. O sea, si usted ya escuchó el consejo del Señor, le pido en el nombre de Jesús que corra y que trate la manera de poner en práctica esa palabra. En el libro de Jonás, y si gusta acompáñenme por favor,
Usted ya conoce muy bien esta historia, pero solo quiero hacerle un pequeño paréntesis. En Jonás capítulo 1, del verso capítulo 4, del 4 al 6, dice lo siguiente: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y dice, y los marineros tuvieron miedo. Diga conmigo, tuvieron miedo. Ok. Y cada uno clamaba a su Dios. Mira, hasta los ateos se convirtieron en ese momento y clamaban a su Dios. Y echaron al mar, dice, todas aquellas cosas que en la nave pesaban, ¿verdad? Todas aquellas, descargaron todo aquello que para ellos era una carga innecesaria, o por lo menos para lograr estabilizar la nave. Y sigue diciendo, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué triste, ¿verdad? Mientras que los demás estaban clamando a sus dioses, el que realmente adoraba al Dios verdadero estaba durmiendo. A veces nos pasa. A veces nos pasa. Mucha gente cree que le va a ir bien y uno simple y sencillamente decide tranquilizarse. No pasa nada. Que pase lo que tenga que pasar, dice alguien. Mire, es importante. Lo interesante de esto es de que el capitán de la barca, el capitán de la nave lo vio y se le acercó y lo reprendió. Mire, los marineros estaban temerosos que iban a perder su vida. Ellos sentían que la nave se iba a partir en dos, que se iba a hacer pedazos por la tempestad y el viento que se había levantado. Pero Jonás estaba huyendo, estaba tranquilo, estaba tratando de ignorar esa situación porque él tenía un llamado. Diga conmigo, un llamado. Mire, interesante que el capitán se le acerca, lo mira y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué duermes? En otra versión dice, ¿qué haces aquí, dormilón? ¿Por qué duermes? Levántate y clama a tu Dios. A lo mejor tenga misericordia y nos salve. Jonás en ese momento estaba siendo evangelizado por un inconverso. Mira, a veces es impactante la fe que tiene la gente que no conoce a Dios. Y mucha gente cristiana que tiene al Dios verdadero se ha acomodado a que así es la situación y que incluso hasta podría estar peor, que mejor no mueve un dedo. Mire, le dijo, levántate, clámale a tu Dios, a lo mejor tiene misericordia de nosotros y nos salva. En unos versos anteriores, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y que predique, ¿verdad? Que les dé un mensaje, que en tantos días, si ellos no se arrepienten, van a ser destruidos, van a morir, van a perecer. Pero mire, cualquiera se pone en tela de duda el accionar de Jonás, pero Jonás estaba usando mucho su razonamiento humano. Nínive era una ciudad donde la maldad estaba a flor de piel. Mataban a personas por diversión, las cortaban en pedazos y más si sabían quién era su Dios. O sea, no era así nomás. Jonás estaba tomando la actitud de que yo guardo mi vida, me protejo de que algo así me vaya a pasar. Y decidió ir en dirección contraria. Compró un boleto y se subió a esa nave que iba rumbo a Tarsis. Por ejemplo, podría ser que Nínive quedaba en esta dirección y él se fue hacia esta. Muchas veces nos pasa eso. Dios nos está dando los pasos a seguir y nosotros decidimos tomar nuestras propias acciones, nuestros propios pasos. Pero mira, lo interesante de esta historia, que en el verso 10, en el verso 7, ellos comenzaron a hablar y comenzaron a echar suerte entre ellos, porque ellos entendían que lo que estaba pasando no era normal. Y mire, le estoy hablando de gente de experiencia. Le estoy hablando del capitán del barco. Nunca había visto una tormenta como esa. Y él, para que les haya dicho a su gente que oraran a sus dioses, era porque la cosa ya había subido de nivel. Su temor
ya estaba en la cúspide de que podían perder su vida. Y entonces ellos echaron suertes y dijeron, esto no es normal, alguien ha enfurecido a su Dios aquí. Y comenzaron a echar suerte. ¿Y qué cree? Cae sobre Jonás, ¿verdad? Y Jonás, al ya no hallar camino para dónde agarrar, dijo, sí, yo soy. Yo realmente vengo huyendo. Mire, ellos ni lo dudaron, quizás ni terminó de hablar y ya lo habían alzado y lo lanzaron al mar. Y usted conoce la historia de ahí para allá. Jonás, Dios ya había preparado un pez para que lo tuviera en su vientre, ¿verdad? Y no fue que lo proyectara como un barco y que lo trasladara hasta donde tenía que estar. No, lo tuvo ahí un par de días para que meditara en su llamado. Esos silencios de Dios que a veces son un poquito incómodos. Jonás tuvo que pasarlos en el vientre de un pez y reconocer que Dios es su Dios, a quien él debe honra, respeto y gloria. Y tuvo que ir y obedecer el mandato que Dios le había dado. Y fíjese que el pez lo llevó y lo dejó a la orilla del mar. Pero lo interesante, que lo dejó en una playa, no es que lo haya llevado hasta donde él tenía que llegar, a Nínive, sino que lo había dejado alrededor de 70 kilómetros antes de llegar a la ciudad. O sea, ahora le tocó caminar. Cuando él pudo haber ido en barco hasta ahí, ahora también tuvo que caminar, tuvo que pasar el proceso para poder llegar hasta ese lugar. Y era un lugar completamente desierto. Ahora imagínense, no solamente lo hizo meditar, sino que ahora le dijo, vas a pagar el precio para cumplir mi voluntad. Y a veces las correcciones de Dios son tan duras para nosotros, pero son tan necesarias, porque a veces Él nos está instruyendo a hacer algo y nosotros somos tan duros de corazón. Mire, este capitán fue inteligente. Dijo, yo no voy a perder mi vida por alguien que está desobedeciendo a Dios. Rápido lo tomaron y al agua, pato. No hubo tales. Es importante que nosotros obedezcamos a Dios. Y en este caso el Señor nos muestra de que Él usó esa tormenta para redireccionar a Jonás a los planes que él tenía con Nínive. Cuando él llegó y dio el mensaje que él dio llegó hasta los oídos del gobernador o del rey de esa ciudad y ordenó que todos se arrepintieran y entraron en ayuno. Y dice que aún las bestias y aún los que lloran y los que maman aún los bebés entraron en ayuno arrepintiéndose de su maldad. Ahora el plan de Dios era perfecto, era salvar a todo un pueblo, a toda una nación, pero el plan de Jonás era salvar su vida. Ahora ve la diferencia, que nuestros planes no tienen la dimensión de los planes que tienen los de Dios. Los planes de Él son perfectos. Entonces hay tormentas en nuestra vida que nos direccionan a que nosotros cumplamos con ese llamado. Mire, yo no sé usted, yo sé que para todos, aún para las personas que se han conectado, Dios tiene un propósito. Nadie viene a esta tierra sin un propósito. Dios, desde antes que nosotros naciéramos, es más, desde antes de la fundación del mundo, dice que Él ya estaba pensando con nosotros. Él ya estaba soñando con usted. Así que, querido amigo, querida amiga, querido hermano y hermana, Dios tiene un propósito con su vida. Su vida no es casualidad, no es la mala cuenta de sus padres, ¿verdad? No. Tampoco es porque se equivocaron, no. Dios tiene un propósito con usted y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que usted sea encaminado en ese propósito y cumpla con su llamado. Todos nosotros debemos de entender de que Dios siempre va a cumplir sus planes. Así que cumpla con su llamado, no permita que el Señor tenga que levantar una tempestad para recordarle qué es lo que Él quiere de su vida. Mire, yo le digo esto, y sé que es un poquito incómodo, porque preparando este mensaje el Señor me decía, hay muchas personas que en esta congregación están claudicando en dos pensamientos. En hacer lo que quieren o en hacer lo que yo les estoy pidiendo que hagan.
te voy a decir esto: Dios va a usar tu vida, pero solo si cumples con tu llamado, solo si tú te dispones a ser determinado y decides sacar la duda de tu corazón, porque no se puede adorar a dos dioses. Mire, quite esa incertidumbre de su vida y declare que el Señor es quien realmente tiene la dirección y el control de usted. Y prepárese, asuma su responsabilidad y atienda el llamado que Dios le ha hecho. El otro objetivo, o el segundo objetivo de las tormentas, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, ahí mismo donde leímos. Y vamos a leer desde el 37, el capítulo 4, verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, dice. Y él estaba en popa, está hablando de Jesús. Mire, popa es la parte de atrás de la barca, es la parte más débil del barco. Dice que ahí estaba, se había dormido, había tenido un día completamente estresante, le había predicado a toda una gran multitud, había estado haciendo milagros, había estado orando por la gente. Estaba tan cansado que le dijo a sus discípulos: suban a la barca y pasemos al otro lado. Pero en la trayectoria Jesús se duerme, porque estaba físicamente agotado. Y durmiendo sobre un cabezal, dice, pero la situación fue tan apremiante que dice que le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Mire, si Jesús nos ha dicho que pasemos al otro lado, Él va a cumplir también el propósito que tiene con su vida, y si nos ha hecho subir a la barca, no va a dejar que perezcamos. Pero vea, en el capítulo 5 habla de que ellos iban para Gadara, que llegaron a Gadara y ellos iban con Jesús, porque Jesús llevaba la misión de sacar los demonios que tenía esa persona y que esa persona fuera libre y fuera testimonio de que el poder de Dios era real, para que el nombre de su Padre fuera glorificado. Entonces, el segundo objetivo de las tormentas es que a veces se levantan para intentar frenar el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Mire, el enemigo sabía que había una persona que iba a ser libertada. El enemigo sabía que esta persona iba a dar testimonio, porque cuánta gente lo había visto desnudo, tirándoles piedras, agrediéndolos de alguna manera. Y ahora este hombre iba a estar en las sinagogas diciendo que Jesús había venido y que lo había libertado. ¡Wow! Pero el enemigo iba a enfrentar ese propósito para detenerlos de alguna manera y que ellos no llegaran hasta ese lugar. Mire, en el camino se levantaron las olas, se levantó el viento, comenzaron a luchar los discípulos con aquella tormenta. También eran pescadores, ¿se acuerda? O sea, tenían experiencia en las aguas. Ellos sabían qué hacer y trataban la manera de mantener a flote el barco, pero ya no pudieron más. Así que despertaron al maestro para que lo salvara. Maestro, que no te estás dando cuenta que nos estamos hundiendo, porque las olas entraban en la barca. Que no te das cuenta que perecemos, que vamos a morir. Mire, yo me pongo en qué pensar, porque realmente ellos estaban pensando en naufragar, porque los vientos y la tormenta que se había presentado era tan fuerte que esa era la conclusión que habían sacado de su viaje. Mire, cuando nosotros comenzamos a sacar nuestras propias conclusiones y se nos olvida quién va en nuestra barca, podemos llegar a ese tipo de pensamiento. Pero déjeme decirle que el Señor está en nuestra barca. Y si el Señor está en nuestra barca, Él no va a dejar que su vida se hunda. Él no va a dejar que su situación lo parta en dos. Él no va a dejar que usted naufrague en esa situación, sea cual sea, porque el Señor va
nosotros. Mire, Él tiene poder, su palabra tiene poder. Mire, en Génesis dice que dijo, y que se haga la luz. Y la luz se escondió. No, la luz fue hecha. Separó las aguas de la tierra, ¿verdad? Y solo con su palabra haya vegetación y salieron las plantitas, vea. Por ahí haya fauna, ¿verdad? Y los animales comenzaron a saltar por ahí. Cuando llegó al punto de crear al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fuimos creados. Ahora le digo, si el poder de la palabra de Dios da vida, ¿usted qué cree que va a pasar en su situación? O en su problema o en su adversidad. Su palabra dice que tiene poder, y si Él habla sobre su situación, obviamente no va a seguir igual. Su situación tiene que cambiar, porque Dios está declarando vida donde otros han declarado muerte. Él está declarando salud donde otros han declarado enfermedad. Él está declarando que vamos a ser libertados de esa situación financiera. Él está declarando que nosotros vamos a salir adelante en esa situación familiar. Mire, hay personas que ya no le encuentran rumbo a su situación familiar. No importa que el enemigo se levante en contra de usted, no importa su situación. Si usted tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Lo tiene todo, no va a naufragar. Mire, es interesante cómo realmente Jesús acude en nuestra ayuda. Y aunque lo reprendió, ¿verdad? Porque si usted sigue leyendo, dice, ¿qué pasa, hombres de poca fe? ¿Por qué han dudado? ¿Por qué han llegado a pensar que nos vamos a hundir si yo voy en la barca? Pero a veces es lo que pensamos. No, vea, voy a ir donde el usurero porque esta situación se va a poner apretada, porque ya no hay yo para más. Es que no, ¿verdad? Yo creo que lo mejor es separarnos, agarrar a tu lado y yo el mío. Ya llévate al bicho, vea, y vos quédate con la cipote. No, no es así. Si Jesús va en su barca, esa situación que usted ha estado sufriendo tiene una fecha de vencimiento. O sea, no va a ser perenne, no va a ser perenne, porque el Señor va a obrar en su vida. Quiere decir de que si usted deposita su confianza en Dios, Él va a cumplir su palabra, que cada promesa que Él ha dado a su vida, Él la va a cumplir. Mire, porque Él no es hijo de hombre para que mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha dicho. Y si Él ha dicho que usted va a ser sano, usted es sano. Comience a declararlo y confíe en el Señor. Aunque el doctor le está diciendo que su situación va más grave y que va empeorando, Dios ha dicho que Él nos ha sanado por medio del sacrificio de su Hijo amado. Por medio de sus llagas nosotros hemos sido curados. Él ya nos dio vida. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a lo que diga el hombre? Fíjese que es interesante que nosotros le creemos más a lo que dice el hombre que a lo que dice Dios. Mire, cuando llegue alguien diciéndole ese tipo de cosas, tome esta palabra y dígale, dile al justo que te irá bien. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Mire, nada nos va a faltar. El rey David decía, mire, yo no he visto justo que esté desamparado, ni su hijo, ni sus hijos que mendiguen pan. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Y aunque usted esté viendo su refrigerador, ¿verdad? Que maripositas salen, ¿verdad? Y que a lo mejor tienen telas de araña, ¿verdad? Usted comience a declarar que el Señor es su pastor y que Él proveerá para tener alimento en su mesa. Pero hágalo con fe, crea al Señor, declare la palabra. Mire, nada va a detener el propósito que Dios tiene con su vida, si usted recuerda quién va en su barca. No hay tormenta que se levante que lo haga retroceder, porque si usted está claro quién va con usted, usted va a pasar al otro lado. ¿Escuchó? Las tormentas anuncian una victoria, pero nosotros debemos de entender que por medio de Cristo nosotros la recibimos. Estos hombres agotaron sus recursos, su conocimiento,
Y mire, y ahí quizás vuelvo al tema. Podemos ser muy profesionales, pero si no hay puertas que se abran, ¿de qué sirve tanto intelecto sin la bendición de Dios? Está bien, preparémonos, ¿verdad? Estudie, sea un profesional, pero no dependa de su profesión, dependa de Dios, que Él es el que se encarga en abrir puertas, Él es el que se encarga en direccionarlo para abrirle esas puertas. Objetivo número 3. Mire, esto es bello, es hermoso. La tormenta se presenta para enseñarnos a depender de Dios. Mateo 14. Verso 25. La palabra del Señor dice así: a la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron, llenos de miedo: es un fantasma. Y él les dijo, y Jesús les habló diciendo, calma, yo soy, no tengan miedo. En esta ocasión, ellos iban al otro lado también. Les había instruido que se subieran a la barca, solo que se adelantaran. Iban para Genesaret y les dijo, vayan ustedes, adelántense. Él había estado obrando milagros todo el día, al igual que en la situación anterior, en la ocasión anterior, solo que esta vez les dijo, adelántense ustedes. Yo voy a subir al monte a orar, a hablar con el Padre. Y mientras la trayectoria, ¿verdad? La situación se puso apremiante. Los vientos nuevamente fueron recios, la tempestad se levantó contra ellos. La palabra de Dios dice cuántas horas lucharon o batallaron con esa tormenta. Pero nuevamente su vida estaba en peligro. ¿Y qué creen? Ahora Jesús no estaba en su barca. Yo me imagino que hoy sí estaban más aterrados que la otra vez. Porque por lo menos ahí tenían a quien despertar. Pero ahora no. Y miren, la noche era completamente oscura y era entendible el sentimiento que ellos tenían, porque la noche estaba oscura y los relámpagos de repente los hicieron ver una silueta que venía caminando sobre el mar. ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Cree que nos hubiéramos unido en gritar es un fantasma? Yo creo que sí. Hubo alguien más chispudo, ¿verdad? Como siempre. Siempre hay alguno que levanta la mano, vea yo. Pero si eso es verdad, haz que yo vaya a ti, con un poquito de miedo, vea. Haz que eso pase y yo te voy a creer. Le dijo, ven. Y usted conoce la historia. Pero vea, Él permite tormentas para que nosotros entendamos que no es con nuestras fuerzas. En esta ocasión la tormenta se había levantado para que ellos entendieran de que necesitamos depender de Él. Para que ellos entendieran un poder sobrenatural obrando en sus vidas. Esta vez no le habló a la tempestad, ni le ordenó al viento callarse o enmudecerse. Esta vez le habló a ellos, cálmense que soy yo. Hay tormentas en las que Dios te va a hablar. No van a cesar, sino te va a recordar, te va a reafirmar que Él está contigo. Mire, aunque Pedro dudó y se comenzó a hundir, no lo llegó a regañar y lo dijo, así como su servidor, un día le dijo, vamos a sacar a todo aquel que nada más consuma 3 litros de agua en adelante. Él no, ¿verdad? Rápidamente lo sacó y lo llevó a la barca. Y la palabra de Dios dice que cuando entraron a la barca, la tempestad cesó. Qué hermoso, ¿verdad? Que cuando Cristo entra en nuestra vida, la tempestad cesa. Porque reconocen el poder maravilloso de Dios. Y si usted tiene a Dios con usted, no necesita de nada ni de nadie más. Solamente necesita a Cristo obrando en su vida. Solamente eso, nada más.
si nuestra reacción hubiera sido igual, lo cual no dudamos, ¿verdad? Mire, tanto en el primer ejemplo que le ponía, con Jonás, la gente quería un lugar seguro, y para los marineros su barca era su lugar seguro. En el segundo ejemplo, ellos querían estar al otro lado, en tierra firme. Todo marinero ve una tempestad que se levanta, la cual no pueden controlar su nave. Ellos desean estar en tierra firme. Pero realmente no necesitamos estar en un ambiente de comodidad, porque nuestro lugar seguro es Cristo. Él es nuestro lugar seguro. En Él podemos estar tranquilos y tener la plenitud que si estamos en Cristo, miren, nada ni nadie nos puede apartar, nada ni nadie nos puede dañar, porque si su roca es Cristo y si usted está firmemente parado en ella, nada le va a pasar. Pero es necesario que lo entendamos. Sus discípulos aprendieron a que estar en tierra firme no era su lugar seguro. Su lugar seguro era Cristo. Porque esta vez no cayó al viento ni a la tempestad, sino que llevaba de la mano a Pedro y llegó hasta la barca. Me imagino que todavía se estaba moviendo, ¿vea? Y así entraron a la barca. Mire, aunque tengamos turbulencias en nuestra vida, Cristo es nuestro lugar seguro. Aunque veamos la tempestad levantarse y los vientos enfurecer, Cristo es nuestro lugar seguro. Fíjese que quiero contarle que allá por 1990 nosotros tuvimos una mala experiencia en la familia. La familia era un completo caos. Ya le he contado algunas veces sobre eso. Pero un día en la noche, un niño de apenas 11 años dobló sus rodillas. Y recuerdo que le oré al Señor lo que está en el Salmo 27. Y le dije: Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque nuestro futuro era incierto, yo le comencé a creer a Dios y decirle: ¿de quién temeré? Jehová, tú eres la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de tener temor? Jehová, tú, aunque se junten muchas situaciones, aunque se junten todos mis enemigos y todos los que angustian mi alma, tú eres quien me defenderá. Aunque un ejército acampe en mi contra, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, en ti estaré confiado. Yo le dije: Señor, tú eres mi roca y mi salvación. Y ese día pude sentir la presencia de Dios en mi corazón. A los 11 años fui bautizado con el Espíritu Santo en mi cuarto de rodillas. Vino el Espíritu Santo y me abrazó. Comencé a hablar en lenguas. Nunca había experimentado eso, no sabía qué estaba pasando. Y el Señor me dijo: yo soy tu roca. Yo te protejo. Yo te protejo. Mire, hace 2 semanas hemos estado pasando por situaciones tan serias, tan críticas, con mucha tensión, con mucha presión. Y en la noche, solo esta oración: Señor, quiero descansar en ti. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a dormir confiado. Y volví a orar este salmo. Y le dije: Señor, tú eres mi roca. Tú eres mi roca. Llevaba 2 noches que no había logrado conciliar el sueño. Y esa noche le dije: Señor, ayúdame a confiar en ti. Permíteme descansar. Pongo mis cargas delante de ti y ayúdame. Me
acosté. Y logré dormir como a la 1 de la madrugada. Y el Espíritu Santo me levanta como a las 4:30. Y me levanta con una alabanza que hace 24 años no había escuchado. Comenzó a sonar en mi cabeza. Bueno, es un cántico de un argentino. Comenzó a sonar en mi cabeza. Y comenzó a sonar en mi cabeza. Mire, me impactó porque realmente ni siquiera es salvadoreño. Es un argentino. Marcelo Patrono se llama. Vaya nombre, ¿verdad? Ahí tiene una opción. Y su canción se llama Viento Sopla. Entonces comenzó a sonar en mi cabeza. Puedo ver una tormenta, oh viento sopla. La oscuridad me rodea y el viento sopla. Siento caer la lluvia sobre mí y la tempestad rugir sin fin. Yo confío en Dios que es amor y poder. Viento sopla. Mire, y siguió sonando en mi cabeza. Y decía, viento sopla, tan fuerte como puedas. Vamos, sopla, que firme estoy sobre la roca de Dios. Viento sopla. Mire, este cantante estaba diciendo, no importa que tan fuerte se levante el enemigo, yo estoy firme en la roca de Cristo. Y si estoy firme en la roca de Cristo, nada ni nadie me va a vencer. Aunque el enemigo se levante con fuerza, mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Dios volvió a susurrar a mi oído y me dijo, como te dije aquel día, cuando eras apenas un niño, sigo siendo tu roca y tu salvación. Mira, eso me quebró. Le di gracias al Señor y todo el día estuvo sonando esa alabanza en mi vida. Todo el día estuvo sonando y sonando y sonando, como diciendo, te estoy recordando que yo estoy contigo. Mire, yo no sé usted, no sé en quién tiene su confianza, pero yo la tengo en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si usted es del mismo pensamiento que yo, mire, nada ni nadie lo va a hacer caer, nada ni nadie lo va a hundir, porque Cristo está con usted y Él es la roca de nuestra salvación. Él es escudo y también fortaleza. Y nada de lo que estemos pasando nos hará caer. Pero debemos de confiar en Él. Debemos de confiar en Él. Queridos hermanos, confiemos en el Señor y en el poder de su palabra. Él nos ha dado promesa a cada uno y fielmente las cumplirá. Así que esa enfermedad no te hará desfallecer. Así que esa situación financiera no te va a dejar en la calle. Así que esa situación familiar tiene solución. Solo debes de confiar en el Señor y en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza, y tu barca no se va a hundir, aunque Él esté guardando silencio. Mire, yo cada vez que leo este salmo me trae muchos recuerdos de la fidelidad de Dios en mi vida. ¿Y sabe qué? Le traigo esa noticia. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de ahora, y lo será por los siglos de los siglos. El mismo Dios que te hizo promesas en el pasado siguen teniendo vigencia en el futuro y en el presente. Dios, lo que habló a tu vida se va a cumplir. Pero debemos entender que es necesario que nosotros pasemos tormentas para que
nos despojemos de toda idea que con nuestras fuerzas podemos, para que nos despojemos de toda idea que con nuestro conocimiento es suficiente, para que nos despojemos de toda idea que tenemos que buscar ayuda en alguien más. Cumple tu llamado si tienes un compromiso con Dios, porque Él sí tiene un propósito con tu vida. Y si tú no conoces el propósito de Dios para tu vida, te tengo uno. Él dijo: vayan, anuncien las buenas nuevas de salvación y hagan discípulos. Yo quiero que te pongas de pie. No te voy a alargar más este mensaje. Yo sé que Dios ha hablado a tu corazón, así como tocó el mío. Y quiero que cierres tus ojos. Esta tarde quiero invitarte a que confíes en Él, a que Jesús pueda ser tu lugar seguro. Yo voy a orar por ti, pero quiero que comprendas que tú no dependes de tus fuerzas, que tú dependes de Dios, de Jesús. Él es tu lugar seguro. Mira, si lo tenemos a Él, no tenemos que desear nada más. Vivimos en su plenitud, en su gracia y en su amor. Te adoramos, Rey. Padre, yo oro, Señor, para que cada uno en ti pueda encontrar ese refugio que necesitan. Habla a tus hijos, Padre. No importa qué tan oscura sea tu situación, no importa que las tinieblas te rodeen, no importa que el viento se levante en tu contra, Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Que tú puedas encontrar sobre tus rodillas la fortaleza que necesitas, porque la gracia y el favor de Dios está obrando en tu vida. Si tú lo crees conmigo que Él es nuestro lugar seguro, Él es suficiente. No necesitas nada más que solo entrar en su recámara, postrarte y adorarle. Los discípulos lo entendieron cuando ellos entraron a la barca. Cuando Jesús y Pedro entraron a la barca, ellos se postraron y le dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. En el lugar secreto donde tú vas a encontrar la dirección que necesitas. Allí encontrarás la paz que busca tu alma. Allí encontrarás la ayuda que necesitas. Tu situación tiene solución. Sal de tu estado de conformismo y entrarás a las recámaras del Padre. Deja que su gracia, su amor te consuele. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento te abrace y que pueda guiarte dándote dirección. Tu futuro no es incierto. Tu futuro no es incierto. La palabra de Dios dice que Él ya conoce el final de la historia, porque la escribió desde el principio. Tú no vas a naufragar en esa situación. Haz que Cristo sea tu lugar seguro. Búscale, búscale. Entra en amores con el Padre. Padre, yo oro esta tarde, Señor, que sea cual sea la tormenta que mis hermanos están atravesando, Señor, obra un milagro maravilloso en sus vidas, Señor. Que tu gracia nos envuelva con tu amor, con esa paz, y que puedas darle dirección a cada uno, Señor, para que encuentren el camino que deben seguir. En ti todo está bien, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro. ¿Lo puede decir esta tarde? Jesús, tú eres mi lugar seguro. Jesús, tú eres mi lugar seguro. Te adoramos, Señor.
Todo va a estar bien en ti, Señor. Todo va a estar bien en el Señor. Solo entra a sus recámaras. Entra en amores con el Padre. ¿Cuánto tienes de no entrar sinceramente a sus aposentos? Mira, ahí no hay máscaras. Ahí no hay nadie más que te esté viendo. Ahí solo está el Padre y estás tú. ¿Qué vas a hacer? Oh Señor, permítenos correr a tus brazos y poder descansar en ti, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Tú eres la plenitud de nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias, Señor, por recordarnos que dependemos de ti, Señor. Que no hay más un lugar seguro más que tus brazos, más que tus recámaras de amor, Señor. Permítenos que cada día podamos llegar en madrugada, así como te le presentaste a tus discípulos de madrugada. Permítenos que nosotros podamos estarte buscando de madrugada, Señor, y entrar en amores contigo. Y que tu paz, tu tranquilidad nos inunde, nos abrace con tu amor. Gracias, Señor. Todo va a estar bien en ti, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro. ¿Por qué no lo dice una vez más? Jesús, tú eres mi lugar seguro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.